que disponen este tiempo. Sergio dijo antes de la última canción que el mejor lugar, iglesia, yo lo estoy parafraseando, pero hay un lugar donde Dios quiere que estés hoy, y creo que tú estás en ese lugar. Bueno, no los escuché muy convencidos, pero hay un allí de Dios. Hace 8 días hablábamos que hay un escondite, un lugar, un refugio, que es la misma presencia de Dios, donde Él nos guarda y nos protege. Y en esta semana venía yo reflexionando muchas cosas, y dentro de los temas que el Espíritu Santo estaba tocando en nuestro corazón y hablando, hubo algo muy recurrente que se repitió casi que día tras día, lunes, martes, miércoles, en los diferentes ambientes donde yo estaba, o donde hablamos de la palabra, o donde recordamos las cosas de Dios, inclusive el viernes en la reunión de jóvenes. Y es que ese era como un transversal durante esta semana. Y yo quiero que te lo lleves hoy en el corazón. Y es que la vida no se trata de ti. La vida no se trata de nosotros. Pero como nos pasa a nosotros, creemos que sí. Pero la vida nunca se ha tratado de nosotros. Nosotros sufrimos, nos duele, lloramos, porque la vida se trata de cómo nos duelen las cosas que nos pasan, las cosas que tenemos, lo que no tenemos, lo que ocurre, lo que no nos ocurre. Y pensamos que la vida... La vida siempre se ha tratado de Él. Porque todas las cosas creadas, las que están en el cielo, las que están en la tierra, y para Él. Y ese era el versículo con que en la reunión de jóvenes el viernes. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y como nosotros estamos pensando que la vida se trata de nosotros, no entendemos muchas veces. Y yo pienso que el Señor está rogando para que entendamos. Rogando para que entendamos de qué se trata la vida, de qué se trata nuestra existencia. Tenemos tantas responsabilidades que a veces pensamos que son nuestras. Y realmente una cosa es necesaria, y fue la que hizo María, mientras todos nos dedicamos a ser Martas. Y solo una cosa es necesaria. Y los que descubren eso, no les es quitado. Y es decir, hay muchas cosas por hacer. Tu vida tienes que hacer muchas cosas, muchas responsabilidades, muchas cosas. Pero el Señor solo quiere que te sientes a los pies de Él y entiendas. Y dejes que Él te hable a tu corazón. Y en ese pensamiento hay algo que los discípulos se perdieron al final del ministerio de Jesús. Todavía estaban diciéndole cosas a Jesús como, Jesús, bueno, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús en un tono como de frustración decir, Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me han visto, no me conocen. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y ellos estaban tan ensimismados en lo que conocían y en lo que entendían, que se perdieron las 3 veces que Jesús le dijo, me van a matar y voy a morir. Y ellos estaban empeñados en que sí, vamos a restaurar el reino. ¿Y cuándo sucederán todas estas cosas? Mateo 24, ¿cierto? Muéstranos cuándo es que va a venir el reino y todo esto. Y el Señor les da un anticipo, pero había un dolor en el corazón del Señor. Y es que aún sus discípulos no le entendían. Y hoy en día pasa lo mismo con la iglesia. A veces cuestionamos a Dios y no le entendemos. Porque todavía estamos centrados en que la vida se trata de nosotros y no se trata de Él. Voy a decírtelo de esta forma. Tus fracasos son tus fracasos. Y tus triunfos son sus triunfos. Porque la vida no se trata de ti. Y el que más quiere que te vaya bien en la vida es el Señor. Porque Él sabe los planes que tiene acerca de nosotros, planes de bien, de bienestar, dice una versión. De mal o calamidad, para que tengamos un futuro y una esperanza, para que tengamos un propósito. Pero se nos olvida. Entonces, como la vida pensamos que se trata de nosotros,
nosotros tratamos de hacer que funcione. Y estoy hablando tanto con incrédulos como con creyentes. Y se nos olvida de qué se trata la vida. A veces no entendemos y nos perdemos de por qué Jesús vino aquí a la tierra. ¿Cuál fue su propósito? Y yo creo por el Espíritu que el Señor ha querido que recordemos en esta noche de qué se trató la vida, de qué se trató que Cristo viniera aquí a la tierra, se volviera hombre, pero no solo viniera aquí a la tierra, se volviera hombre, sino que muriera. Aún hoy en día filósofos y grandes religiosos no entienden por qué un padre amoroso dejó venir a su hijo a morir aquí a la tierra. Pues bueno, si se sintonizan lo van a descubrir. Y los que ya lo saben hoy lo vamos a recordar. Porque si pudiéramos ponerle un tema a este mensaje, se llamaría la expiación. La expiación. Y una de las grandes preguntas, o una de las preguntas que empieza a socavar el corazón de los hijos de Dios es, ¿fue necesario que Cristo muriera? ¿Qué sucedió en la expiación? ¿Qué ocurrió en ese momento? Porque es que a veces cuando las cosas no van como a nosotros nos parece, o no que nosotros creemos que vayan las cosas, pensamos que las cosas no tienen sentido. O no nos sentimos tan bendecidos como deberíamos ser, ¿cierto? Sino que pensamos que una persona bendecida es aquel que todo le está saliendo bien. Una persona bendecida es una que tiene papeles. Una persona que tiene casa, que tiene carro, que tiene beca. Y pensamos que esa es la bendición de Dios. Uy, qué bendición. ¿Y qué cuando no es así? Y no nos damos cuenta. Y no hacemos lo que cantábamos hoy. Y si usted se acuerda, una de las canciones que cantábamos es: yo viviré por lo que sé. No viviré por lo que siento. Pero a veces es como si cantaran: yo viviré por lo que siento, no viviré por lo que sé, por eso me angustiaré, preocuparé y cuestionaré al Señor. No entendemos a veces. Pero quiero decirle algo. Es algo de la condición humana no entender lo del Espíritu. Con eso no estoy diciendo que estemos bien. Con eso estoy diciendo que hay todavía mucha humanidad en nosotros. Cuando Cristo quiere engendrar lo de Él en nosotros, cuando Cristo quiere que entendamos, cuando el Padre anhela que entendamos, ¿qué pasó en la expiación? Porque la expiación es la obra que Cristo hizo en su vida y muerte para lograr nuestra salvación. Es el acto de extinguir mediante el pago la culpa incurrida por algo. La expiación es cuando el Padre hace que el Hijo pague tu transgresión y mi transgresión, tus pecados y mis pecados. Y esta definición indica que estamos usando la palabra expiación en un sentido mucho más amplio del que nosotros pudiéramos conocer o entender. Nosotros a veces vemos de una manera muy académica la expiación y tratamos de aprendernos los versículos, aprendernos los conceptos, pero no comprendemos la dimensión de lo que son. ¿Cuál fue la causa de la expiación? ¿Por qué tuvo que venir alguien a morir por nosotros? ¿Cuál fue la causa suprema que llevó a Cristo a venir a la tierra y morir por nuestros pecados? Porque Él vino de su voluntad a hacerlo. Para nosotros poder entender cuál fue la motivación de Cristo, tenemos que ir más allá, tenemos que encontrar algo en el carácter de Dios que a Él lo mueva a hacer ese tipo de cosas, que una mente natural no alcanzaría a entender.
Por eso es que ninguno de nosotros, en una vida, en una mente natural, podríamos dar a nuestros hijos a morir por unos pecadores. No podríamos. Pero tenemos que entender la mente de Dios. La Biblia nos enseña dos cosas. Una es el amor de Dios y la otra es la justicia de Dios. Los que están escribiendo, por favor, anótenlo. Una es el amor de Dios y la otra es la justicia de Dios. Y yo sé que a los que están anotando no se les va a olvidar y los que están escuchando se les puede olvidar. Porque usted no recuerda lo que escucha, pero sí recuerda lo que anota. Mejor dicho, traigan algo para anotar la próxima vez. Ya para no quitarnos ahí el asunto, ¿ok? Es seguro para usted y es seguro para mí como pastor que usted está tomando nota y que se acuerda de lo que el Señor nos está hablando a todos nosotros. Mis notas están aquí, de este mensaje, porque al primero que el Señor le predica es a mí. Y yo tomo notas para podérselo explicar a ustedes, porque si no tomara notas no se lo podría explicar como Él me lo explicó a mí. Entonces yo por mi parte hice la tarea, ¿ok? Pero muchas veces, es que mire, si usted no toma notas, hasta un zancudo lo distrae. ¿Sí o no? Mírelo, mírelo. Y ahí está, para la muestra, un zancudo o un botón. Más de uno está en él. Gracias a Dios para ese zancudo no somos sapos, porque más de uno hubiera intentado comérselo, ¿ok? Entonces volvemos al tema, dejen de mirar el zancudo, miren este zancudo. Bueno, yo parezco es como un abejorro, ¿sí o no? Así más grandecito. Pero tratemos de anotar, tratemos de escribir lo que Dios nos habla. Dos cosas la Biblia nos señala: el amor de Dios y la justicia de Dios. Vamos a tocar esos dos aspectos para poder entender la expiación. Y acuérdense que la expiación es cuando se paga por algo. ¿Ok? Eso es expiar, cuando alguien o algo paga lo que otro debe. ¿Ok? El amor de Dios como causa de la expiación se ve reflejado en el pasaje más conocido de la palabra de Dios. ¿Cuál es el pasaje más conocido de la palabra de Dios en el mundo cristiano? Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? ¿Quiere cacao? Muchas veces lo repetimos, si no entendemos lo que dice ahí, me incluyo yo. No lo sabemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo. El amor de Dios, ¿qué hizo? Que Él diera a su Hijo. Lo diera. El amor de Dios da. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el aspecto del amor de Dios. Pero la justicia de Dios también exigía que Dios hallara la manera de que se pagara la pena que nosotros merecíamos por nuestros pecados. A veces decimos, no, es que los judíos crucificaron a Jesús. No, los que crucificamos a Jesús fueron nosotros, porque fueron por nuestros pecados que Él fue crucificado. Por el pago de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Dios no podía aceptarnos en comunión a menos que se pagara esa pena. A menos que la deuda no quedara saldada. Porque la paga del pecado es muerte. No hay otra paga. O sea, yo te digo, si tú sigues en pecado, vas a recibir una paga. Que la gracia de Dios a través de Cristo Jesús no permite que recibas las consecuencias de lo que mereces. Pero no te engañes. La paga del pecado es muerte. Tú puedes engañar al pastor. Puedes engañar a tu cónyuge. Puedes engañar a tus hijos, a tus padres. Pero Dios no es burlado de nadie. Hay una justicia. Y Dios es un juez justo. Muchos quieren ese padre amoroso, pero no al juez justo. Unos les encanta el juez justo, pero no conocen al padre amoroso. Y están esperando, sí Señor, manda un rayo y que los consuma. Y que pague por lo que me hizo.
Señor, ahí te lo dejo. O te lo llevas o te lo mando. La justicia. Pero mire esto, Romanos 3:25, ¿qué nos dice? Nueva Traducción Viviente. Dice, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Es tremendo. Ofreció. ¿Cómo lo podemos ver o en qué figura lo podemos nosotros ver representado? Cuando Abraham ofreció a Isaac. Tremendo, ¿no? Por eso Abraham es el padre de la fe de todos nosotros. Porque él no lo pensó, por amor lo ofreció. Pero hay un tema, Dios se lo pidió y él lo ofreció. En cambio, Jesús se ofreció a sí mismo. Dice, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Y ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Y este versículo, cuando empecé a mirarlo, es tremendo. Porque mire esto. Jesús pagó, o sea, Dios Padre lo ofrece como un sacrificio. Pero entonces, ¿qué pasó con los del pasado? Mire esto. Pablo explica que por eso Dios envía a Cristo para que fuera propiciación. O sea, un sacrificio que tome sobre sí la ira de Dios, para que Dios sea propicio o favorablemente dispuesto hacia nosotros. Dios sabía que había que haber un sacrificio, alguien que pagara para que nosotros nos pudiéramos volver a acercar a Él. Pero mire que en la segunda parte del versículo que dice, ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia. Porque, ¿qué es justicia? Es poderme presentar delante de Dios sin culpa. Eso es justicia delante de Dios. No es que a uno les dé lo mismo que a los otros. La justicia delante de Dios es que se debía algo y se pagó. Y por eso nos podemos acercar a Él. Esa es la justicia de Dios en Cristo Jesús. Nadie tiene que decir, bueno, Señor, yo ayudo con esto, yo ayudo con mis buenas obras, yo ayudo con dejar de tomar, dejar de fumar para poder acercarme a ti. Jesús pagó. Jesús pagó. Pero en la segunda parte dice, cuando se contuvo, dice, ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia, cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. ¿Qué quiere decir aquí la palabra? ¿Puedes colocarlo en la Reina Valera? Por favor. Dice así, en la Reina Valera. Dice así, en la Reina Valera. Pónganle cuidado, es que ahí fue un delay, ¿ok? Dice así, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, antes de Cristo, lo que Dios estaba haciendo era que estaba pasando por alto los pecados de otros. ¿Cómo? A través de los sacrificios de animales. Mire, en la segunda parte del verso dice que Dios había estado perdonando los pecados en el Antiguo Testamento, pero no se había pagado ninguna pena. Por eso, los sacrificios de animales cubrían, pero no quitaban. Dios estaba pasando por alto. Porque quiero decirles, ¿la sangre de los animales se compara a la sangre de Cristo? Nunca. Solo era un tipo y sombra de lo que Cristo Jesús iba a venir a hacer. Por eso ese Cordero de Dios, que es esa ovejita de un año, ¿cierto? Debía ser sin mancha y examinada para no encontrarse defecto en ella. Pero lo que Dios estaba haciendo a través de esa oveja era pasando por alto los pecados. Porque solo el sacrificio del Hijo iba a expiar y pagar por los pecados. Y ahí vemos la misericordia de Dios. Ahora, si no se hubiera pagado por los pecados, haría que la gente se preguntara si Dios era en verdad justo. ¿Cómo Dios puede perdonar pecados sin que haya un castigo? Mire, Dios no está de acuerdo con la impunidad.
¿Sabe qué es la impunidad? Que alguien vaya, asesina a alguien y no le pasa nada. Sí, te perdonamos. Síguelo haciendo. Tenemos un ejemplo en Colombia, donde hace años se llevó dizque un proceso de paz. Pero en realidad en ese proceso de paz hubo impunidad. No recibieron, ni hubo arrepentimiento a los que habían cometido crímenes. Ni pidieron perdón a la nación por lo que durante años habían hecho. Dios no está de acuerdo con la impunidad, aunque es un Dios perdonador. Y nos lo muestra en su Hijo. Dios no nos dijo, los perdono y ya no más. No, Él pagó para que fuéramos perdonados. Pero el pago, ninguno de nosotros lo podía pagar. Sabía que solo un justo lo podía hacer. Y ese justo era su Hijo. Ningún Dios, por decirlo así, que fuera verdaderamente justo, o nadie verdaderamente justo, podía hacer que no se pagara por el pecado que se debe. Debía haber un pago. Entonces, ¿por qué solo perdonaba en el pasado? Es la pregunta. ¿Por qué pasaba por alto? Y Romanos 3:26, el siguiente versículo nos lo explica. Dice, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Los del antiguo pacto estaban viendo la promesa y por la fe en la promesa Dios pasaba por alto sus pecados mediante el sacrificio de corderos. Pero cuando su Hijo se manifiesta, por eso es que nadie tiene excusa. Porque el Hijo se manifestó y ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que nos expía el pecado, se llama Jesucristo. Es el único que ha muerto por nuestros pecados. Tú no encuentras eso en ningún lugar. En ninguna religión, aunque el cristianismo no es una religión, en ninguna religión de los hombres encuentras que el justo muera por los injustos y que abra un camino nuevo, y mejor aún, que el justo resucite. Porque hay un poder en la resurrección y hablaremos de eso en unos servicios más adelante, del poder de la resurrección, cuando estemos en la semana, ¿cierto?, que se conmemora la resurrección. Pero debe haber un pago. Entonces lo que quiero demostrar a través de estas dos cosas es que ustedes se acuerdan que hay dos aspectos inmutables de Dios: su amor y su justicia. Pues el amor y la justicia de Dios siempre van de la mano. Siempre van de la mano. ¿Ustedes creen que un Dios que es amoroso pero que es justo, el pecado no lo va a juzgar? Y que bueno, nos amamos y no hay problema y hacemos lo que queremos. Pecado es pecado. Y tiene que haber un pago. Por eso es que el pago es que nosotros corramos a Cristo Jesús, quien pagó. ¿Quién pagó? Pero para poder ir a Jesús como Jesús se humilló, nosotros tenemos que humillarnos. Y en la humillación es que nos encontramos con Él. Por eso dice la palabra que un corazón contrito y humillado, Él no le echa fuera. Por eso es que tú no te encuentras con Dios en el orgullo de tu pecado, sino tienes que humillarte y reconocer que pecaste, porque Él se humilló para venirte a rescatar. Para venirnos a rescatar. Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su deidad, de los tres atributos que lo hacen que solo Dios tiene, que es omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia, y se hizo como uno de nosotros, y como hombre vivió, y como hombre sufrió, varón de dolores, experimentado en quebranto, porque Él vino y sufrió por el dolor de la humanidad que estaba perdida.
y por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Expiación. Se completó el pago. Tú y yo no le debemos nada a Dios, ni Él nos debe nada, porque en Cristo quedó todo pagado. Yo te digo, la justicia de Dios no hace que el amor de Dios habite en nuestro corazón. El que no entiende esto, no ama verdaderamente. El que quiere seguir viviendo en su pecado, yo ya soy salvo y hago lo que quiera, salvo siempre salvo, falso. Porque el amor de Dios y su justicia siempre van de la mano y están manifestadas en Cristo Jesús. El amor y la justicia. El amor de Dios que envió a su Hijo a morir por nosotros. Ahora hay una pregunta. ¿Había alguna otra manera en que Dios salvara a los seres humanos sin tener que enviar a su Hijo para que muriera en lugar nuestro? ¿Habría otra forma? Pero antes de responder esa pregunta, tenemos que plantear lo siguiente, y es que no era necesario que Dios salvara a nadie. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 4 dice así. Creo que con lo que acabo de decir capturé su atención. Porque no era necesario que Dios salvara a nadie. Segunda de Pedro 2, 4 en la Nueva Traducción Viviente dice, pues Dios ni siquiera perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno dentro de fosas tenebrosas donde están encerrados hasta el día del juicio. Ahí están los ángeles caídos, en fosas tenebrosas en el infierno esperando el día del juicio. Y Dios no los perdonó. Vino juicio inmediato. Entonces, cuando vemos que Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno, nos damos cuenta de que Dios también pudo haber escogido hacer una perfecta justicia y habernos dejado a nosotros también allí esperando nuestro castigo. Porque Él es juez justo. Pudo haber pasado. Pudo haber escogido no salvar a nadie y seguía siendo Dios y seguiría siendo justo. Porque simplemente la paga del pecado es muerta. Y Dios se lo advirtió a Adán y a Eva. Le dijo, si comen de este árbol van a morir. Dios se lo advirtió. ¿Y qué pasó? Comieron. Se le dijo, se le advirtió y no hizo caso. ¿No le parece familiar? Que se le advierte, se le dice y no hace caso. Y estoy hablando de cada uno de nosotros. Dios pudo haber escogido no salvarnos y emitir un juicio sobre nosotros. Pudo haber escogido no salvar a nadie, tal como lo hizo con los ángeles que pecaron. Así que digamos que en ese sentido o en esa perspectiva la expiación no era necesaria o no era absolutamente necesaria, porque Él no tenía la obligación de salvarnos. Él nos dijo, nos advirtió, y Adán y Eva pecaron. Sencillo, pare de contar. Yo creo que si de una vez hubiera venido juicio, Dios se quita el problema y el dolor de cabeza que la humanidad le ha causado hasta hoy en día, que la humanidad le hemos causado hasta hoy en día. Pero puesto que Dios en ese amor decidió salvarnos a nosotros, los seres humanos, hay varios pasajes bíblicos que nos indican que no había otra manera que Dios nos salvara, sino excepto por la muerte de su Hijo. ¿Quién daría a su Hijo por la muerte de otro? Wow. Entonces la expiación no fue absolutamente necesaria, pero como consecuencia de la decisión de Dios de salvar a nosotros, los seres humanos, la expiación fue absolutamente necesaria, no había otra forma. Mateo 26:39 dice en la Nueva Traducción Viviente, Él se adelantó un poco más cuando Jesús está orando, ¿cierto? ¿Ustedes se acuerdan en el Getsemaní? Jesús dice, se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba, Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. La copa del sufrimiento.
que Jesús estaba viviendo. Entonces nosotros podemos tener plena confianza de que Jesús siempre oró la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, ¿o no es así? Él oró la voluntad del Padre y que siempre oró con plenitud de fe. Por eso en el Evangelio según San Mateo se queda cuidadosamente, queda registrado que Jesús siempre utilizó o quiso hacer la voluntad del Padre, aunque sabía que la copa de sufrimiento no la quería beber. Aquí vemos un claro ejemplo de lo que uno quiere hacer y de lo que uno debe hacer. Y aquí estamos hablando de Jesús como hombre. Como un hombre como tú y como yo. En su humanidad. Pero aquí queda descubierto que si iba a cumplir la obra que el Padre le había enviado a hacer, y si Dios iba a redimir a su pueblo, era necesario que muriera en la cruz. O sea, Jesús lo sabía. Dice, no hay otro camino, pero ¿será que hay otro? Hay preguntas que uno sabe y sin embargo las hace por si acaso. Pero él sabía. Y fue en la aflicción de su alma. Algo que a mí me parece hermoso es que Jesús nunca, y la Biblia nunca, nos registra que Jesús no tuvo batallas. Él tuvo aquí una batalla. Dice que estaba angustiado hasta la muerte. Dice que sufrió en su cuerpo un evento que se llama hematidrosis. Sudó grandes gotas de sangre por la extrema presión que estaba viviendo dentro de él, de saber qué es lo que tiene que hacer, pero de su alma tener temor de hacerlo. Ahora, con respecto a tener que morir, Jesús dijo algo similar aún después de su resurrección, que quedó registrado en Lucas 24, 25 al 26. Dice así, entonces Jesús le dijo, ¿qué necios son? ¿Ustedes se acuerdan del camino de Emaús? Que se le apareció a estos dos discípulos y que empezó a hablarles de las escrituras y todo, y ellos estaban así todos cabizbajos porque habían matado al Salvador. Y Jesús les dice, entonces Jesús les dijo, ¿qué necios son? ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús entendía que el plan de Dios de redención, que Él se lo explicó a los discípulos en muchos pasajes, de muchas formas, hacía necesario que el Mesías muriera por los pecados de su pueblo. Lucas 24, 27, nueva traducción viviente, dice así el siguiente versículo. Dice, entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca de él mismo. O sea, estaba escrito, tenía que pasar de esa forma. Y como lo vimos antes, Pablo en Romanos 3, versículo 26, también muestra para que Dios fuera justo y a pesar de eso salvar a la gente, tenía que enviar a Cristo para que pagara la pena por los pecados. Cristo tenía que morir. Romanos 3, 26 se lo vuelvo a repetir. Dice, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Ahora, la epístola a los Hebreos enfatiza que Cristo tuvo que sufrir por nuestros pecados. Cristo no solo los cargó, sufrió por ellos, a causa de los pecados nuestros. Hebreos 2:17, nueva traducción viviente, dice, por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, como nos llama a nosotros, wow. Se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo. Tremendo, porque Jesús no solo fue el sacrificio, fue el sacerdote que presentó la ofrenda delante del propiciatorio celestial en representación de nosotros como hombre. Gloria a Dios. Entonces el autor de Hebreos
También dice que puesto que es imposible que la sangre de toros y de los machos cabríos quite los pecados, eso está en Hebreos 10:4, pero no vamos a ir ahí, se exigía un mejor sacrificio. Solo la sangre de Cristo, es decir, su muerte, podía quitar el pecado. No había manera de que Dios nos salvara, excepto que Cristo muriera en nuestro lugar. Lo sabía. No fue que Jesús nació y vino aquí a la tierra y entonces, hermanos, y que de un momento a otro, lo van a matar, y lo mataron y lo crucificaron. Desde siempre. Te hago una pregunta. Tú sabes que tienes que ir a un lugar, pero si vas a ese lugar te van a matar, ¿irías? No respondas tan rápido. Yo creo que la respuesta sería, depende. ¿Cómo? Depende de cuál es el propósito de ir allá. En el cielo se decía, Jesús, Hijo de Dios, si vas allá te matan. Y él dijo, si es por amor a ellos voy, para hacer la voluntad de mi Padre. Porque yo sé que el Padre quiere volverlos a tener cerca y yo los quiero tener en mí. Entonces el sufrimiento, nosotros debemos quitarnos la mente de, yo no quiero sufrir. Depende. Porque si tú piensas que no quieres sufrir, te puedes estar perdiendo el propósito de Dios en tu vida. Porque se los digo, cuando uno sigue a Cristo tiene que sufrir. Y yo no estoy diciendo el sufrimiento como los hombres lo ven, sino el sufrimiento del alma cuando tú le dices no al pecado, no a lo que quieres hacer, no a lo que los demás hacen, no a lo que a los demás dicen, por hacer la voluntad de Dios. Por eso el llamado de Jesús y la invitación para ser sus discípulos es que si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Tú crees que la vida de Cristo no merece que tú des tu vida por Él? Seguir a Cristo es ya no vivir nosotros. Esa es la expiación. Ese es el deal, como dicen, ¿no? Ese es el deal que Dios nos ofreció a nosotros en su Hijo. Miren lo que dice Hebreos 9, 23 al 26. Dice así. Por esta razón, el tabernáculo y todo lo que en él había, ¿se acuerda del tabernáculo de Moisés? Dice que eran copias de las cosas del cielo, debían ser purificados mediante sangre de animales, pero las cosas verdaderas del cielo debían ser purificadas mediante sacrificios superiores a la sangre de animales. Pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero que estaba en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. ¿Usted recuerda cuando viene María y lo descubre y dice, ¿dónde han puesto a mi maestro? Y él le dice, María, dice, Raboní, que quiere decir maestro, y lo va a agarrar y le dice, no me toques. Porque en ese momento él no había ascendido al cielo para derramar su sangre en el propiciatorio celestial. Había resucitado y en ese momento toma o funge como sumo sacerdote de toda la humanidad para presentar su preciosa sangre delante del propiciatorio celestial y todos los pecados de la humanidad fueran borrados delante de la presencia de Dios. Y ahí se manifestó la justicia de Dios que es en Cristo Jesús. Para que ahora nosotros tengamos libre acceso ante el trono de la gracia. Ya no es como te sientas, es que no me siento digno, no me siento... No, es lo que Cristo hizo. Por amor. Por amor a Él, a su nombre. Aleluya. Pues Cristo entró en un lugar santo, 24,
Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. Y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. Si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo, pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre, para quitar el pecado mediante su propia muerte en el sacrificio. Tú ahora no te presentas delante de Dios porque no quieres. ¿Cómo así? No, yo sí quiero presentarme delante de Dios. Entonces muere al pecado. Entonces muere a tu vida. Entonces muere a la oscuridad. Toma tu cruz y síguele. Muere, 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 porque el camino de la cruz es muerte. Y si no mueres, te lo aseguro, que no naces de nuevo. Y si no naces de nuevo, no entrarás en el reino de Dios. Porque para nacer de nuevo hay que morir. Vuelvo y te digo, no entras a la presencia de Dios porque no quieres. Porque a través de la sangre y la vida de Cristo tenemos ese libre acceso ante el trono de la gracia. Es tan valiosa tu vida para ti mismo que no has querido morir. Y por eso te deleitas aún en el pecado. Y crees y dejas que el pecado te controle. Y vas a recibir una justa paga de lo que estás haciendo. Pero Cristo Jesús, hay un antes y un después. La obra de Cristo Jesús fue tan poderosa en la humanidad que hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Y hay muchos hijos de Dios que están viviendo en un antes de Cristo y no han venido a ese punto de encuentro en donde es sangre por sangre, es decir, vida por vida, mi vida por su vida. Ya no vivo yo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hay tantos hijos de Dios, hay tantas personas que están en la puerta y no quieren entrar. Porque el entrar significa morir al pecado. Y dicen, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo no sé? El orgullo no los deja verlo. El orgullo, el yo, mi vida. Y como empecé este mensaje, la vida no se trata de ti. ¿Hasta cuándo lo vas a ver? Porque mientras pienses que se trata de ti, no te estás dando cuenta cuánta gente estás dañando alrededor. Porque es que mi vida es mío y yo la vivo como yo quiero. Porque mientras la vivas como tú quieras, vas a estar dañando a todos los que tienes alrededor y teniendo tu propio Dios armado a tu convicción y a tus propios pensamientos. Cuando el Dios de la Biblia entregó a su Hijo, Jesucristo, a morir por ti. A morir por ti. A dar su vida. Y no solo a dar su vida, sino a ser ese sumo sacerdote que tú y yo necesitábamos en el cielo. Que abogaba por nuestra causa y que dio su sangre para que tú y yo tengamos ese libre acceso delante del Papá. Y nos pudiéramos humillar delante de Él y dijéramos perdón, perdón, perdón. Perdón para que me perdone, no, perdón porque me perdonaste. Y me sigues perdonando aún hoy. Porque esa sangre es la misma ayer y hoy y siempre en el propiciatorio celestial. Ponte sobre tus pies. Porque vamos a tomar la cena del Señor hoy. ¿Y por qué la cena? Porque la cena representa el pan, la carne, el cuerpo y la copa, la sangre de Jesús.
Hoy es una oportunidad de amor de Dios otra vez para que entendamos la expiación, lo que Él hizo por nosotros, la sangre que Él derramó por nosotros, pero que exige que nosotros nos humillemos, que exige que nosotros reconozcamos, que exige que nosotros aborrezcamos nuestra vida anterior para que podamos abrazar su vida y que hoy entremos en un nivel de conciencia. Jesús, tú diste tu vida por mí y no había otro camino, no existía. Y aun cuando sabía que no había otro camino ni existía otra forma de expiarnos, Él dio su vida. Jesús dio su vida por ti. ¿Cómo crees que tú no vas a dar tu vida por Él? Estaremos un día delante del trono de Dios dando cuentas por ello. ¿Qué hicimos con su Hijo Jesucristo? ¿Lo aceptamos o lo rechazamos? ¿Lo recibimos muriendo para que Él viva en nosotros o medio vivió Él en nosotros mientras nosotros seguíamos viviendo nuestra vida? No te engañes, Dios no puede ser burlado. Y aunque la palabra a veces es dura, siempre es en amor, porque la justicia y el amor van de la mano. La justicia es que Cristo pagó por nuestros pecados. Hubo un pago. Valora tu nueva vida en Cristo porque sí hubo un pago. Y ese pago, créeme, si no has entendido, no es para que tú seas feliz. Es para que Dios pueda cumplir su propósito en tu vida. Y ahí vas a hallar el sentido y propósito de lo que es la verdadera felicidad. Cristo lo vivió. Cristo fue lleno de pleno gozo porque Él nunca vivió su vida para sí. Y nos enseñó la forma de hacerlo. Nos enseñó una manera más alta de gozo. Y es cuando yo no hago lo que quiero, sino hago lo que el Padre quiere. Y hoy Dios extiende esa invitación de amor. Y mientras entregamos la copa y el pan, reflexiona sobre esto. Vamos a orar por los elementos y reflexiona ahí. Y después de reflexionar, si tienes que ajustar tu corazón, ajústalo. Si te has dado cuenta hoy que has vivido una vida siendo tú el protagonista de tu vida y no te habías dado cuenta que era Dios, arrepiéntete. Si has caminado vida de pecado, arrepiéntete. Si has estado haciendo obras para ganar el favor de Dios, arrepiéntete, porque ninguna obra va a ser suficiente para que alcances el favor de Dios. Solo es la sangre de su Hijo Jesucristo. Solo es su sangre. Padre, hoy oramos por estos elementos, Señor, que tomamos en acción de gracias, que simbolizan tu carne y tu sangre. Gracias por el privilegio que nos permite de participar de la cena. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y pueden repartirlos. Mientras tanto vamos a colocar una canción. Vamos a colocar una canción que habla de la sangre. Mientras tú hablas con papá y dejas que el Espíritu Santo ministre tu corazón con lo que hoy hablamos. Oh, Shirama Baraku Trebleyo Sandaramana Yesodaramanaka. Oh, Sharamalayon Deribikyo Soyo Deribiki. Dina Mawa Bareglish Tunuko Shandra.